lo que vamos a ver es cómo influye la pérdida de carga y la pérdida de presión en el flujo de tuberías. ¿Ya? ¿Y por qué esto no lo paso yo para la primera prueba? Porque esto, si uno no lo tiene claro, puede confundir un poquito más. ¿Ya? Por lo siguiente, veamos qué es lo que pasa cuando yo tengo un flujo donde estoy diciendo de que hay pérdida. Recuerden que la línea de energía, que la línea de energía es la línea continua donde que una partícula recorre, que muchas veces esas líneas son paralelas en un flujo laminar y se cruzan en un flujo turbulento. Esas líneas van a tener una determinada energía que nosotros hemos dicho hasta hoy día, y lo vamos de hecho a decir en la prueba de mañana, que se mantiene la energía. Se mantiene la energía, es decir, se mantiene constante. Ya, por lo tanto, yo en cualquier punto puedo tomar una partícula y ver ahí y analizar cómo esa energía va haciendo que varíe en sus términos, pero se mantiene constante. Ya, ahora, eso genera que nosotros digamos que la energía que se mantiene constante de la partícula de la línea de corriente, que yo la represento de esta manera en relación a los términos de la ecuación que gobierna el movimiento, es de esta manera. Es decir, yo tengo 1, 2 y 3 términos, y yo sumo aquí 1, 2 y 3 términos. Tengo el término del z, que es la distancia vertical desde un datum hasta la línea de corriente. En general siempre dibujamos la línea de corriente al medio de la tubería, pero podría ser cualquiera de aquellas que están acá arriba. Entonces, ese es el z. Luego, de la línea de corriente yo puedo obtener cuál es la presión de ella, que decíamos recién que es cuando yo perforo, por ejemplo, una tubería que va a presión, es hasta donde llegue el agua, siempre y cuando sea ahí de canto, porque si pongo un tubito ahí doblado, por supuesto que va a llegar hasta acá arriba, porque va a ser un pitot, pero si pongo un manómetro y la perforo, ¡pum!, va a llegar hasta ahí, hasta la línea piezométrica, que es el P partido por gamma, y luego desde ahí en adelante, hacia arriba, tengo la energía cinética del flujo, que ocurre cuando el flujo cuando el flujo se produce, cuando el líquido está en movimiento. Y ese líquido en movimiento tiene una velocidad, y como tiene velocidad, entonces genera un v cuadrado partido por 2g. Y genera entonces esta distancia vertical entre la línea piezométrica y la línea de energía total. Y ahí tengo entonces los tres términos, visto gráficamente, de lo que es esta ecuación de acá, que me muestra la energía constante que tiene una partícula al recorrer la línea de corriente. Ya, ustedes me dicen, bueno, pero eso lo habíamos visto. Sí, esto lo habíamos visto y esta es la base para decir lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo digo, mira, esto que va como lo hemos visto, es decir, desde un nodo, desde el nodo A hasta el nodo B, desde el punto A hasta el punto B, que va con una energía constante? ¿Qué pasa si ahora yo tengo una pérdida, por ejemplo, una pérdida por fricción, por el rozamiento que produce el agua en la tubería? Tengo una pérdida de energía. ¿Cómo influye en esta modelación? ¿Ya? Antes de eso, vamos a ver cómo se grafican la línea piezométrica y la línea de energía total. Esto es lo que les va a aparecer mañana, que si yo tengo una tubería y no tengo variación del diámetro, se mantiene constante la línea piezométrica y la línea de energía total. Y si yo ahora cambio el diámetro, lo que va a pasar es esto. Es decir, va a haber un mayor diámetro que va a generar una menor velocidad, y como se genera menor velocidad, entonces va a haber una menor altura de velocidad, y como hay una altura de velocidad y la LE tiene que ser constante, entonces el P partido por gamma crece. Por lo tanto, yo puedo ver que la línea de energía total siempre se mantiene horizontal, pero la línea piezométrica, esta puede tener variaciones, donde incluso la presión puede subir. ¿Y dónde sube? Cuando yo aumento el diámetro. Cuando aumento el diámetro. El Z va jugando aquí en lo que le corresponde. Yo aquí, al parecer, puse la línea de corriente a la mitad, porque parece que el Z se mantiene constante en todo el trayecto. Y lo que uno puede ver en laboratorio, que lamentablemente no pudimos hacerlo este semestre, es que fíjense en lo que pasa en laboratorio cuando yo hago lo siguiente.
Si yo introduzco flujo por acá, por el lado izquierdo, en un tubo de Venturi, o en un tubo Venturi, pongo los manómetros de tope de canto, y el agua sube, y donde yo veo el agua, ahí va la línea piezométrica. Ustedes dicen, bueno, pero eso no es necesario bajar al laboratorio para ver eso. Sí, pero lo bueno del laboratorio es que uno lo puede ver y puede observar lo siguiente, que fíjense que yo entro con una energía, y lo voy a mostrar acá, entro con una altura, con este diámetro que tengo acá abajo, y fíjense que yo salgo con el mismo diámetro, y fíjense que tengo una altura menor. Entonces uno dice, ups, ¿qué pasó acá? Y esto ya en materia de la segunda prueba. Esa diferencia la da HF o delta P o delta F, como quieren llamarlo, pero estos tres términos significan pérdida de carga. ¿Ya? Hay una pérdida de carga entre que yo entro y salgo en un tubo. ¿Ya? Y no tengo por qué haberlo hecho reduciendo el diámetro. Si yo lo hago incluso con el mismo diámetro, esto va a ser así. Hay una línea exagerada, si la hago exagerada, así, inclinada. Entonces, aquí hay algo que no está bien en la ecuación que nosotros hemos trabajado y que vamos a ver mañana. ¿Ya? Hay algo que no hemos hecho. No lo quise incorporar porque no los quería confundir, por supuesto. ¿Ya? Y pasa lo siguiente, entonces que cuando yo tengo esto, que es lo que hemos dicho, tengo el tubo de Venturi, aquí hay una disminución del diámetro, aumenta el V cuadrado partido por 2G, por eso entonces disminuye la presión, pero entro aquí con una presión y no salgo con la misma, a pesar de que el diámetro es el mismo. ¿Ya? Y eso es porque esta línea azul va bajando porque en realidad hay una diferencia de presión. ¿Ya? Hay una diferencia de presión ahí, baja la presión. Y baja la presión y tiene que ver entonces también con el aumento de velocidad o con el cambio de diámetro que tiene el tubo de Venturi. Esta, esta pérdida de energía, se debe principalmente a excrescencia, a esto que está abajo, a esta rugosidad que tiene la pared del tubo internamente. ¿Ya? Uno la ve acá, uno la ve acá, pero si uno hace un zoom, debería ser esto que está aquí. Ya está exagerado, porque si uno mira una tubería de PVC, esa tubería de PVC uno la encuentra muy lisa, la encuentra muy suave. Ya si uno va a una tubería que tenga granitos pegados, como son las tuberías de minería, para el transporte, por ejemplo, de relave, tienen una protección y esa protección es porosa. Ya, entonces ahí hay una mayor rugosidad. Entonces, por eso acá abajo uno dice, mira, acá tengo un épsilon bastante alto, que es la rugosidad. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tengo un épsilon bastante bajo, que es la longitud de onda, es como la altura de la onda. ¿No? Entonces, independiente de eso, yo cuando tengo un épsilon mayor voy a tener mayor rugosidad y cuando tengo un épsilon menor voy a tener menor rugosidad. A veces ese épsilon se llama K. Bueno, y eso genera, cuando yo voy a ver ahora la diferencia con lo que vimos para la primera prueba, es que si yo ahora tengo el nodo A, nodo B, bueno, todos los nodos que veo acá y hago las líneas para dibujar entonces mi línea piezométrica y mi línea de energía total, ahora aparece lo siguiente, que yo ahora para dibujar la línea de presión, yo parto de acá, pero como voy a tener pérdida continua y constante, porque no van a cambiar las condiciones de rugosidad de mi tubería, yo voy a bajar aquí, al nodo B. Pero luego que llegue al nodo B, como tengo el mismo tramo y todo lo demás, bueno, entonces voy a tener otra pérdida y otra pérdida. Y bueno, y esta pérdida va a depender de si yo aumento de diámetro, disminuyo el diámetro, o si, por ejemplo, cambio la rugosidad. Pero si los tramos son más o menos constantes, si la rugosidad se mantiene, esta pérdida de energía va a siempre ir incrementándose
Fíjense que aquí yo tengo la pérdida primera, pero aquí tengo la primera más la segunda, y aquí tengo la segunda más la tercera, y así. Entonces, yo voy incrementando la pérdida y la voy acumulando en esta línea. Es una línea de acumulación de pérdida. Y la pérdida, entonces, total es la sumatoria de todas las pérdidas, y a eso les decía yo que se llama HF o delta H. Podría sacar yo y obtener la pendiente de esta línea de pérdida. ¿Y cómo la obtengo? Bueno, cateto opuesto partido por adyacente, cateto opuesto partido por adyacente es igual a la pendiente o a la tangente. Y entonces, la pendiente va a ser cateto opuesto partido por adyacente, o que es lo mismo decir que la diferencia de altura va a ser igual a una pendiente conocida por el tramo que yo me dé. Y por eso entonces se escribe ya sea de una manera despejando la pendiente o despejando la altura que va a variar después de un tramo que yo dé en la tubería. Sigo teniendo P partido por gamma acá abajo de esta línea y sigo teniendo el Z acá abajo. Entonces el tema es que para llegar desde aquí arriba, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Esta va a ser mi línea normal, y ahora en esta nueva línea yo voy a tener esto. Es decir, tengo aún mi línea piezométrica, tengo aún mi línea energía total, pero ahora nace para la segunda prueba la línea de energía, que es aquella línea que contiene eh, el acumulado de la pérdida por fricción que yo en estos momentos voy teniendo en la tubería. Entonces, una tercera línea. Una tercera línea que el efecto que me produce es que como es acumulada, va bajando en forma proporcional hacia abajo, y ahora la línea piezométrica ya no es la distancia a la línea de energía total, sino que es la distancia a la línea de energía solita. Como es así, entonces, y esta está inclinada a la primera, bueno, la segunda también se inclina. Entonces, para la segunda prueba, la línea piezométrica va a ir inclinada. ¿Ya? Para la primera prueba no, porque no existe la línea de energía. El P partido por gamma se mantiene en la línea piezométrica, el B cuadrado partido por 2G se mantiene ahora entre la línea piezométrica y la de energía, y hacia arriba entonces está el delta H que yo debo calcular. Así entonces, ahora cuando dibuje el cambio de diámetro, fíjense lo que pasa. Ahora, efectivamente, yo, como tengo un diámetro pequeño, bajo mucho la línea de energía, y después cuando tengo un diámetro mayor, tengo menos pérdida, por lo tanto tengo una pendiente menor de pérdida. Entonces, bajo con estos valores conocidos, y de ahí entonces me tiro hacia abajo con el B cuadrado partido por 2G. Por tanto, la línea piezométrica queda paralela a la línea de energía en el primer tramo, y fíjense que en el segundo tramo también, la línea piezométrica acá abajo es paralela a la línea de energía ahí arriba, por eso estos cambios. Ahora, como nos pasaba también cuando no considerábamos pérdida, que yo tengo un diámetro que se ensancha, que se agranda, y por tanto voy a tener un menor V cuadrado partido por 2G, y por tanto también va a subir la presión. ¿Ya? Así entonces el sistema se mantiene bastante coherente con lo que habíamos visto, salvo que ahora se agrega entonces la línea de energía. ¿Qué es lo que pasa con dos estanques que están unidos por una tubería acá abajo y no hay caudal? No hay caudal. Si no hay caudal, entonces la línea de energía total es lo que conversábamos recién con el colega. La línea de energía total también es la línea piezométrica, porque como está el aire y estoy viendo el agua, entonces hasta ahí llega la línea piezométrica. Pero al mismo tiempo, como no hay caudal, tampoco entonces se pueden generar pérdidas. Y como no hay pérdida, entonces también se iguala a la línea de energía. Entonces,
Cuando tengo dos estanques y le pongo una tubería entre medio, se comportan como vasos comunicantes. Ahora, como que esto comience a escurrir, a fluir, es decir, entra agua al estanque izquierdo y sale agua continuamente por el estanque derecho, entonces pasa esto. Yo tengo una entrada que genera una altura y esta altura entonces genera otra altura en el segundo estanque. Así, la línea de energía total parte, como les decía yo y como conversábamos con el colega, parte de donde está la superficie del agua. La línea de energía está un poco más abajo porque yo después de recorrer esta tubería tuve una pérdida de carga y ahora la línea piezométrica es paralela a la línea de energía y está en un B cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, aquí la línea piezométrica ahora aparece, por supuesto, llegando hasta donde está el agua. ¿Por qué? Porque si yo perforo la tubería de abajo, entonces el agua debería llegar hasta la línea piezométrica. Fíjense entonces que la línea piezométrica llega a la superficie del agua, porque siempre, siempre donde yo veo el agua, ahí está la línea piezométrica. Salvo entonces, salvo el caso del tubo pitón. Así entonces, para la prueba de mañana, ustedes tienen que dibujar el flujo tal como está acá arriba. Es decir, tengo un flujo de agua, si pongo un piezómetro, hasta aquí tengo la línea piezométrica, pero si pongo un tubo de pitot, entonces voy a tener la línea de energía acá, arriba. Aquí voy a tener la línea de energía total. Y bueno, variará la línea piezométrica cuando yo tenga entonces esta variación de diámetro. Si yo ahora cambio a tener pérdidas, tal como se muestra acá abajo, fíjense cómo varía esto, es bastante la variación. Bueno, lo primero que uno puede ver es que esta imagen que está acá arriba es como que uno la giró, ¿no es cierto? Tiene un eje aquí y es como que esto lo hubiera hecho asá, ¿ya? Entonces, es como que giró la situación. ¿Por qué? Porque hay un giro en función de cuánto está variando la pérdida. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace en la parte de abajo, voy a borrar todo esto acá, lo que uno hace es que tengo la línea de energía total y voy bajando por cada segmento, un delta H, que ese delta H es la pérdida entonces por fricción de la tubería que va generando que esta línea de energía tenga una diferencia de delta H de la línea de energía total. Y acá donde veo el agua, donde aparece el agua, voy a tener entonces la línea piezométrica. La parte de arriba entonces es cómo deberían de dibujar mañana y la parte de abajo es cómo deben de dibujar para la segunda prueba. Hay otro tipo de pérdidas que son las pérdidas locales. Las pérdidas locales son aquellas que se producen cuando yo tengo, por ejemplo, estas formas que se ven aquí en la diapositiva, que son formas geométricas que generan turbulencias u otro tipo de, de retenciones, por ejemplo, que generan una pérdida de carga, una pérdida de energía. Y uno lo puede ver acá, fíjense que las líneas de corriente que están muy bien dibujadas acá generan una zona turbulenta en este punto y en este otro punto. Y esas turbulencias definen entonces una pérdida de carga. Uno puede ver cómo pasan las líneas de corriente y uno podría decir, oye, entonces lo que hay que hacer es hacer una forma que me permita que no se formen las turbulencias. Y ahí entonces donde los ingenieros aparecemos con algunos sistemas como este que está acá, que permite entonces llevar muy bien las líneas de corriente de un lado a otro. Y me evitan las pérdidas de carga que se están presentando entonces en el sistema.
este tipo de sistema, donde yo tengo tuberías que tienen codos, por ejemplo, acá tengo un codo, acá tengo una T, acá tengo una válvula, acá también tengo una válvula. Todos esos puntos son puntos de pérdidas locales, porque las pérdidas locales las producen aquellas piezas especiales que tienen una forma que me generan pérdidas. Por ejemplo, las que están ahí. Y eso yo lo puedo cuantificar. Ya, hay tablas como la que les estoy mostrando en estos momentos que me permiten ver cuánto es la pérdida de carga en cada una de esas piezas. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del curso. ¿Cuánta es la pérdida que me genera una pieza que yo voy a poner en una red de agua potable? De manera de que esa pieza, al generarme esa pérdida, genera un deterioro en el sistema, algo que yo no deseo. Cuando yo estoy bajando, pongo una pieza y estoy bajando la cantidad o la magnitud de la presión, entonces es algo que yo no deseo. ¿Ya? Por supuesto que las válvulas, cuando quiero cerrar un flujo, yo voy generando ahí un cierre que en términos de fórmula es pérdida. Y esa pérdida, claro, se produce porque yo quiero cerrar ahí el flujo, es un tema operativo. Pero en general yo no pongo piezas para que se pierda presión. Al contrario, siempre voy buscando las piezas y los diámetros que me permitan tener una presión aceptable en el sistema. Entonces, cuando tenga una pura tubería, yo lo que voy a tener es una línea de energía total y luego voy a tener una línea de energía que va a considerar las pérdidas. Luego, desde la línea de energía hacia abajo voy a tener la línea piezométrica con un valor de B cuadrado partido por 2G entre ambas. Y lo que me reste hacia la tubería va a ser P partido por gamma. Y desde el punto final de P partido por gamma hasta el Z, hasta el datum, entonces yo voy a tener esa distancia Z vertical que me va a permitir, con la suma de estas otras tres variables, obtener la línea de energía total. Ahora entonces, colegas, cuando yo tenga que sumar para saber cuál es cuánto es la línea de energía total, yo tengo que sumar 4 variables, no solamente 3, sino que 4 variables. Y esas variables van a ser las que sabíamos de la prueba pasada de Bernoulli, más entonces las pérdidas de carga. Por tanto, cuando tenga que dibujar, dibujaré la línea de energía total. Acá, por ejemplo, bajo con la línea de energía y después bajo menos con la misma línea de energía, pero bajo menos porque tengo un diámetro mayor. Y de la línea de energía, la línea piezométrica, voy a tener un B cuadrado partido por 2G. Mientras que de la línea piezométrica hacia abajo voy a tener P partido por gamma y de ahí hacia abajo Z. O sea, nuevamente insisto que en este caso lo que se suma es la línea de energía, que es la segunda. Ojo con una cosa. Tal como les decía, estas piezas generan pérdidas locales que yo las puedo contabilizar. Es decir, no solamente las pérdidas por fricción las puedo contabilizar, sino que también las pérdidas locales. Y esas pérdidas locales las tengo que evaluar en mis cálculos y cuando yo le presento al mandante todos mis diseños. ¿Y cómo se van a ver en la línea de energía y línea de energía total? Fíjense que acá cuando solamente tengo pérdidas por fricción, yo tengo pérdidas por fricción que llegan hasta acá y de ahí mismo bajo. Pero acá hay una pieza especial, aquí hay un cambio de diámetro. Entonces, como hay un cambio de diámetro, yo lo que hago es que bajo ahí la línea de energía por el cambio de pieza. Y eso entonces es bastante aceptable porque lo que hace es que considera la pérdida local en el cálculo de la línea de energía. Bien, los ejemplos los vamos a ver la próxima semana y vamos a quedar a 3 minutos del término, vamos a quedar hasta acá.